Grabación y está grabando. Esto es maravilloso. Bien, a ver, cerramos acá y vamos a poner la presentación en grande, si es que podemos. Perfecto. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Les pido mil disculpas por la demora. Tuvimos que hacer algunos pequeños ajustes como para poder tener todo en condiciones para poder dar la charla. Les agradezco mucho a todos su paciencia. También quiero agradecer a la Sociedad Zoológica del Uruguay por la invitación y por permitirme venir a mostrar un poco qué es lo que estamos haciendo en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Y como ya habrán visto, la charla va a hablar de algunos bichitos por ahí poco conocidos, pero que realmente son muy interesantes, fundamentalmente lo que nuestra área de trabajo, que es el comportamiento sexual mayoritariamente, que son los arácnidos. Y por eso vamos a tratar el tema de historias de amor y desamor en estos arácnidos, y nos vamos a enfocar en tres grandes grupos que son las arañas, fundamentalmente, el grupo de las arañas morfas y en particular de las arañas lobo. En segundo tema vamos a hablar de los escorpiones. Y por último, de un grupo quizás un poco menos conocido, pero que ya venimos trabajando hace algunos años, que son los opiliones. Animales parecidos, similares a las arañas quizás en aspecto, muchas veces confundidos con ellas, pero que presentan diferencias muy notables y muy interesantes de conocer y estudiar. Bueno, entonces, la charla fundamentalmente está relacionada con estas historias de amor y desamor. Nos vamos a entrar específicamente en cómo encuentran pareja estos tres órdenes de arácnidos, o sea, cómo los arácnidos hacen para poder encontrar una pareja y convencerla y conversarlo de poder reproducirse. Entonces, como primer modelo vamos a tener las arañas, como les comentaba, las arañas lobo. Las arañas lobo son un grupo de arañas muy interesante, común en nuestro país. Aproximadamente hay unas 2.400 especies a nivel mundial y más o menos están distribuidas en 125 géneros. Y en Uruguay aproximadamente hay unas 30 especies, pero creemos que esto realmente es solamente la superficie de la diversidad de arañas que puede llegar a haber, lobo que puede llegar a haber aquí en nuestro país. Como características más sobresalientes es que son solitarias, son excelentes predadores, mayoritariamente son de hábitos errantes, aunque existe un grupo muy bien estudiado por parte de Macarena González de arañas que viven en tela. Pertenecen a esta familia, pero tienen un hábito de vida completamente distinto, y cazadoras al acecho. Por lo general tienen bastante buena visión, aunque no es tan buena como puede pasar, por ejemplo, en otras arañas como las que pertenecen a la familia Salticide o Tomicide, que son dos familias de arañas muy diversas, muy lindas, que también tenemos presentes aquí en nuestro país. Pero sin embargo, esta familia de arañas no ve para nada mal, y eso es muy importante en lo que vamos a desarrollar ahora a continuación. Supongámonos en este escenario. Imaginen que viene una araña muy enamoradiza caminando por un camino, una tardecita, en el Cerro del Toro, en Piriápolis, en Maldonado, caminando por un caminito y con una serie de piedras, troncos y demás. Y cerca de él hay una hembra de araña y este machito que está muy enamorado trata de llegar a donde está la hembra. La pregunta que nos hacemos es cómo hace para llegar el macho desde la ubicación donde está a donde está la hembra y su refugio. Para ello, el macho lo primero que tiene que hacer es encontrarse con una sustancia que nosotros llamamos feromona. Esa sustancia es una sustancia química que deja a la hembra en el sustrato al desplazarse en unos hilos de seda, que después vamos a ver, y que el macho reconoce claramente al tocarlo. ¿Sí? Ese sería el inicio de lo que es la búsqueda por parte del macho hacia el lugar donde está la hembra. Esa búsqueda es bastante compleja, no es muy fácil, no es directa, porque la araña por lo general se desplaza por distintos lugares e incluso sube, baja piedras, entra los troncos que están caídos en el piso y demás, y le cuesta bastante buscarla.
pesar de ello, el macho puede seguir esos hilos de seda que tienen ese olor tan particular de la hembra que los dejó en el sustrato, hasta que finalmente es capaz de encontrarla y ahí tratar de convencerla para reproducirse. Todo este proceso que tratamos de dibujar aquí como para poner un ejemplo gráfico está relacionado fundamentalmente con los canales de comunicación. Y estos animales tienen distintos canales de comunicación. Aquí tenemos 5 que son los que conocemos hasta el momento, por lo menos los más comunes, que son el químico, el acústico, el sísmico, el visual y el táctil. Y van a estar relacionados fundamentalmente con la distancia muchas veces a la cual se encuentra un ejemplar y el otro. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de estos canales pueden trabajar en forma conjunta. Como vamos a ver posteriormente, hay algunos canales como el acústico y el sísmico que pueden estar funcionando al mismo momento durante el comportamiento del macho tras la búsqueda de la hembra. Y estos canales van a variar mucho, tanto en la capacidad que tengan de poder sobrepasar un determinado obstáculo, o puede ser una piedra o un tronco caído, ¿sí? O en el alcance al cual llegar. Y también en el costo energético necesario para poder realizar las unidades comportamentales que están vinculadas con ese canal de comunicación. Estos canales de comunicación juegan un rol fundamental para la identificación de las distintas especies. ¿Sí? Y todos esos comportamientos que nosotros vamos a observar a partir de un desencadenante como el que pusimos en el ejemplo, donde el macho toca una sustancia química, es lo que nosotros denominamos como cortejo. ¿Qué es el cortejo? El cortejo son distintos comportamientos en los cuales un individuo o ambos individuos toman posturas para poder atraerse. Y estos comportamientos permiten un reconocimiento a nivel de específico, o sea, saber que estás hablando con alguien de tu propia especie y del otro sexo, y evaluar o no la condición de la pareja y poder o no llegar a parearse. ¿Sí? Algunas de esas señales, algunas de las herramientas que tienen durante el cortejo, como hablábamos hoy, son esas señales. ¿Qué son esas señales? Son comportamientos o a veces estructuras morfológicas o incluso fisiológicas que están adaptadas para influir en el otro sexo. Por ejemplo, el tipo de señal que tenemos en estos dos ejemplos que tenemos a la derecha, que también son dos arañas lobo, la que está más arriba es una araña de los Estados Unidos, su nombre es Esquizocosa ocreata, es esa serie de pelos que se ven marcados con la flecha negra, que cumplen un rol fundamental cuando el macho se acerca a la hembra y eleva ese primer par de patas, y esos pelos hacen que sea mucho más llamativo la señal hacia la hembra. Pero este tipo de comportamiento también lo observamos en especies uruguayas. La especie que está acá, estudiada hace algunos años por Macarena González y Fernando Costa, es una especie de ogna que vive en zonas donde hay mucha vegetación, donde hay pastos más bien altos, secos y vegetación en la cual ellas se esconden, y el macho, al hacer ese movimiento de patas uno hacia arriba, que es común en muchas de las arañas lobo, pasaría desapercibido. Entonces optó, entre comillas, evolutivamente se fijó esa característica, ese comportamiento, y es generar como una serie de pelos de color oscuro, como ustedes pueden ver en la foto de abajo, donde está la flechita negra, en el primer par de patas también, y lo mueve hacia adelante para llamar la atención de la hembra. Ahora, los comportamientos y las señales que ocurren durante el cortejo son muy llamativos. Y yo quisiera mostrarles este video que no es nuestro, es de una araña que vive en Australia fundamentalmente, que pertenecen al género Maratus, perteneciente a la familia Salticidae, en realidad son un conjunto de arañas, y que son realmente pequeñas, quizás del tamaño de una uña, y que tienen un comportamiento muy interesante que quiero compartir con ustedes. A ver si podemos ver.
Más allá de la producción, que está excelente del video, eh, todas las arañas que ustedes vieron bailando y moviendo determinadas partes del cuerpo, las patas, los pedipalpos, esos pequeños apéndices modificados que tienen del arte del cuerpo, y el movimiento del abdomen y demás, esos colores tan vistosos, todos esos ejemplares son machos. Los machos invierten mucho en poder llamar a la hembra para poder atraerla. Las hembras, en cambio, generalmente tienen una coloración un poco menos vistosa, o quizás bastante menos vistosa, más críptica incluso, para pasar desapercibida frente a potenciales depredadores. Pero los machos tienen que hacer ese tipo de cosas para convencer a la hembra y poder cortejarla y copularla. Entonces, ¿qué pasa con las especies de nuestro país? Bueno, vamos a poner un ejemplo a través de un video que hizo Marcelo Casacuberta con una de las especies quizás de araña de lobo más conocidas de Uruguay, que es Esquizocosa maliciosa, una araña que hemos estudiado muy bien, muy en profundidad en el laboratorio y que tiene un comportamiento también muy interesante. Lo compartimos, a ver si lo podemos ver. Perfecto. Esto que está ahí es una hembra. ¿Se acuerdan de los hilos de seda que decíamos hoy en el video en la animación? Aquí están presentes, son esas estructuras que se ven de color dorado. Esto que vemos ahora es un macho que viene caminando, se topa con esos hilos, los prueba, entre comillas, comienza a caminar, a orientarse y empieza a realizar una serie de unidades comportamentales, de comportamientos, para llamar la atención de la hembra. En este caso, vemos esas sacudidas del primer par de patas, ese desplazamiento como entrecortado, este baile, ese golpeteo sobre el pedipalpos, sobre el sustrato, hasta que la hembra permite que finalmente aceptar el cortejo y que ocurra la copula. Entonces, ¿qué canales de comunicación pudieron ver durante el cortejo? Químico, sin lugar a dudas, porque existen algunas sustancias químicas que quedaron depositadas por parte de la hembra sobre el sustrato en esos hilos dorados que veíamos brillar al sol. Sísmico, al tamborilear. El macho utiliza sus pedipalpos para golpear rítmicamente el suelo y esa señal se transmite a través del sustrato seguramente y muy probablemente también a través del aire, porque existen estructuras especializadas que raspan al tamborilear y que pueden generar un sonido. No perceptible para nosotros, pero sí, por supuesto, para la hembra. También acústico, cuando ese, como les comentaba, ese raspar de las patas o ese tamborilear. Visual, cuando está más cerca el macho, empieza a realizar ese baile hacia los costados, esa sacudida de patas, que la hembra, a pesar de, como yo les decía, no tienen la vista que tienen los altíceos, eso lo ven perfectamente bien. Y finalmente, táctil al tocarse. Cuando se tocan, es también una etapa muy importante en el reconocimiento entre macho y hembra. Vamos a verlo de nuevo para poder ver si entendemos lo de los canales de comunicación. Esos hilos de seda que vemos ahí en el sustrato que brillan, ahí estaría la sustancia química que el macho es capaz de tocar con estructuras especializadas que tiene fundamentalmente en los pedipalpos y reconocerlas, saborearlas, entre comillas, y saber qué es lo que está haciendo. ¿Con quién se encontró? Con una hembra de su especie, e incluso hasta poder saber quizás el estatus reproductivo de esa especie, de esa hembra. Y posteriormente, a medida que se va acercando, que la señal se pueda hacer más fuerte, o que él también puede ver a la hembra, realizar este baile, esta sacudida de patas, que en una distancia más corta que lo que es lo químico, permiten que la hembra lo reconozca y acepte o no la cópula. ¿Sí? Muy bien. La cópula en las arañas es algo complejo. ¿Sí? Aquí tenemos dos ejemplares de Aglotenus lagotis. Esto es parte de un trabajo de Macarena González donde estudió su comportamiento reproductivo. Y lo que vemos a la izquierda es una hembra. Ese orificio que se ve que está resaltado con una flecha de color celeste es el epigino.
son dos estructuras, como en forma de saco, por llamarlo de alguna manera, más quitinizada en la cara ventral del abdomen, y los machos, en este caso a la derecha, en los pedipalpos, que son pequeños apéndices locomotores modificados evolutivamente, donde ellos tienen el esperma, que son estructuras muy complejas, y el macho tiene que lograr introducir esta estructura del bulbo, que vemos ahí en el rectángulo celeste en la foto de la derecha, en el orificio genital femenino, que sería el que está en el rectángulo celeste de la izquierda. Y lo que vemos en realidad cuando queremos observar esto es esto. El macho en la posición copulatoria típica de los licócidos, macho sobre la hembra, ambos mirando a lados opuestos. El macho busca con su pedipalpo el orificio genital femenino para poder introducir, y cuando logra hacerlo se infla esa hematodoca, ese saco transparente que está aquí marcado con una flecha negra, en el cual, entre otras cosas, contiene el esperma que es transferido a la estructura femenina que tiene debajo del abdomen. Entonces, antes de continuar con esto, tenemos que recordar una cosa que es muy importante. Y es que las arañas, como decíamos hoy al principio en la presentación, capturan presas para poder alimentarse. Entonces, si son cazadores obligados, o sea, necesitan capturar presas para poder alimentarse, a veces reproducirse puede ser un proceso peligroso. ¿Recuerdan lo que hablamos hoy en el título de las historias de desamor? Bueno, ¿por qué es tan importante el cortejo? ¿Por qué resulta tan fundamental a la hora de la reproducción? Muy bien, vamos a ver un ejemplo de algunas cosas que no siempre salen bien. Lo que tienen a la derecha, esta es una especie uruguaya también que se llama Pavocosa cayopau. No esperen el nivel de los videos de Marcelo Casacuarto, estos videos ya son míos, o sea que les pido por favor que tengan clemencia. El de la derecha es una hembra, generalmente las hembras en esta familia de arañas son más grandes que los machos. El que está a la izquierda, hacia abajo de la pantalla, es el macho, que tiene las patas levantadas, hay esos toques entre macho y hembra, esa pequeña línea más marcada que ven entre macho y hembra es seda que la hembra ha ido dejando al caminar en el recipiente. El macho intenta, en esta especie tiene que separar las patas delanteras de la hembra, pero en este caso, entre comillas, no parece muy convencida del macho. El macho apuesta nuevamente al cortejo, incluso en este caso levanta una segunda pata, la pata 2 izquierda, para poder hacerse notar más. Y parece que hubo algo que hizo mal, porque la hembra no le gustó el cortejo del macho, y lo que pasa generalmente es esto. Las arañas son caníbales, son animales que para poder alimentarse, como les comentaba hoy, requieren de capturar presas, mayoritariamente insectos. Pero a veces es común que el macho, que no hace, digamos, un cortejo lo suficientemente atractivo para la hembra, termine siendo la comida del día, ¿no? El canibalismo es común en las arañas, o relativamente común, por decirlo de alguna manera más amplia, tanto en un contexto sexual como en un contexto no sexual. En este caso que vimos, claramente fue en un contexto sexual donde el macho cortejó a la hembra para poder realizar la cópula, pero la hembra no lo consideró apropiado. Entonces, los canales de comunicación y las señales desplegadas durante el cortejo son fundamentales, son importantísimas para que las especies puedan identificarse correctamente y así evitar integrar el menú del día de la hembra que puede estar esperando a que está o un macho que la corteje. En arañas vimos que este comportamiento de cortejo, por ejemplo, perdón, en arañas, en esta familia de arañas, vemos que el cortejo es muy llamativo, las arañas son muy conspicuas, visibles, fácilmente identificables. Pero la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para ver estos comportamientos en especies o en animales, mejor dicho, que no tienen estas señales tan visibles? Bueno, vamos ahora a pasar a los escorpiones. Aquí el mundo es completamente distinto. Esto es otra cosa, es otro mundo totalmente distinto. ¿Por qué? En primer lugar, a nivel mundial existen cerca de unas 1.500 o 1.600 especies de escorpiones conocidas. En Uruguay tenemos entre 7 y 8, dependiendo de una especie que no sabemos a ciencia cierta de si actualmente vive en nuestro territorio, a pesar de que está citada para Uruguay, es una especie que posiblemente haya sido introducida en la República Argentina, pero no hemos podido confirmar su presencia actualmente en nuestro país.
Y son solitarios, son predadores, al igual que las arañas, ellos necesitan capturar presas para poder alimentarse. Casi no ven, me animaría a decirles que solamente son capaces de ver la diferencia entre lo que es la luz del día y la ausencia de luz durante la noche, y tienen cópula indirecta. ¿Qué significa esto? Significa que requieren de una estructura especializada que depositan independientemente en el sustrato, por lo menos la familia Botruridae, la enorme familia de los escorpiones, y después tienen que traer a la hembra hacia ese espermatóforo. Esa estructura, perdón, que se denomina espermatóforo, que está fotografiado en la foto que ustedes ven abajo a la derecha. Es una estructura quitinosa, muy pequeña, que se encuentra dentro del cuerpo del macho y que el macho solamente saca al exterior y deposita sobre el sustrato durante el paseo o danza que realizan los escorpiones, como vamos a ver ahora en un instante. Entonces, ustedes recuerden y por favor tengan en mente lo que era el macho de la araña caminando, sacudiendo las patas, o lo que vimos con los altícidos, realizando esos bailes con la música maravillosa de los Bee Gees, y vamos a ver lo que es esto. Eso que está ahí paradito contra un borde de la pecera es una hembra, y lo que venía caminando es un macho. Y se acabó. Eso es todo. Esto es la forma que nosotros sabemos si va a haber o no una danza nupcial o paseo. El macho, una vez que toca a la hembra con sus pedipalpos, automáticamente la agarra y la hembra adopta esa posición de juntar, de plegar las patas, las pinzas, pedipalpos y la cola contra el cuerpo y espera que el macho haga una serie de comportamientos, como es ese que vemos ahí, de curvar la cola y pasarla por el resto del cuerpo de la hembra, para después, posteriormente, ir soltando una pinza, sujetando de otra parte del cuerpo y así sucesivamente, hasta que quedan agarrados de las pinzas, macho y hembra, y empiezan a, lo que se comentaba anteriormente, les comentaba anteriormente, caminar, desplazarse, danzar por el sustrato. Hasta que encuentran un lugar donde pueden depositar esa estructura que contiene el esperma, que se llama espermatóforo, que es lo que vamos a ver en continuación. Aquí, a la derecha de la imagen, está la hembra y a la izquierda está el macho. Yo no sé si aquí se ve el cursor, pero ¿se ve? Perfecto. Gracias. Esto que está aquí es lo primero que el macho va a hacer para depositar la estructura denominada espermatóforo que está dentro de su cuerpo, formada por dos partes que al salir se pegan y se depositan en el sustrato. Esto es increíblemente complejo. Supuestamente esto es respuesta de su origen. El origen de los escorpiones es acuático y se necesitaba de una estructura que fuera capaz de contener el esperma y que el esperma no se disolviera o se dispersara en el agua antes de llegar a las estructuras reproductivas femeninas. A pesar de que conquistaron la Tierra hace muchísimos millones de años, la estructura con la cual se reproducían, aparentemente casi sin modificaciones, la siguen utilizando en el medio terrestre. Y eso lo transforma en una de las transferencias espermáticas más complejas, al menos que yo conozco. Vamos a ver el video. En esta primera instancia, lo que vamos a ver es la deposición. El macho lo primero que hace es segregar una sustancia de color blanco, aquí marcada por la punta del cursor, que deposita sobre el sustrato. En este caso es una roca. ¿Sí? Esa sustancia es como si fuera cascola, por poner un ejemplo cualquiera. Es una sustancia que pega. El espermatóforo posteriormente va a salir del interior del macho y va a quedar pegado a esa sustancia. Lo que ustedes están viendo acá es justamente eso. Es el espermatóforo saliendo del interior del macho y va a quedar pegado en el sustrato. Se independiza del macho. Es una estructura completamente distinta. Este es el opérculo del macho y aquí tenemos el espermatóforo. Ven que es una estructura bastante grande, ¿no? Mientras tanto, la hembra está tranquila, entre comillas, se queda quieta, siempre sujeta, como ustedes van a ver acá, por los pedipalpos del macho. ¿Sí? Aquí está terminando
de salir el espermatóforo, el cual va a quedar pegado a esta estructura. Una vez que está pegado e independiente del macho, viene la otra etapa, que es hacer llegar el contenido de esa estructura del espermatóforo a los orificios genitales femeninos, cosa que no es para nada fácil. Ahora lo vamos a ver. Aquí está el espermatóforo, esos flashes que ven soy yo sacando fotos. Está pegado al abdomen, ¿sí? Aquí está la hembra, aquí está el macho, como hoy. El macho empieza a jalar, a tironear de la hembra para poder llevarla hacia la parte media del espermatóforo, que es la forma en la cual se ingresa al orificio genital, el espermatóforo se dobla en dos y ahí se realiza la transferencia espermática. Miren la posición de la hembra. La hembra activamente participa de lo que es la transferencia espermática. ¿Sí? Muy bien. Y ahora finalmente, en el próximo video, vamos a ver esto. Aquí vemos una parte del espermatóforo que está doblada, la otra parte está aquí, y la parte que ingresa la hembra ya hizo la transferencia espermática. Ustedes ven el espermatóforo aquí, adosado a lo que es la parte ventral de la hembra, el macho ya la suelta porque la transferencia espermática ya fue realizada, y lo primero que hace el macho es salir corriendo. ¿Para qué? Para no transformarse en la comida de la hembra. ¿Sí? Aquí también hay canibalismo. Hay canibalismo tanto durante el cortejo, o sea, durante toda esa danza, como posteriormente a la transferencia espermática. ¿Sí? Durante el desarrollo de esta danza, los machos realizan un montón de comportamientos, al igual que las hembras, para comunicarse, suponemos que para evaluarse mutuamente. ¿Sí? Y observamos un comportamiento que nos llamó muchísimo la atención. La primera vez que lo vimos, pensamos que era un caso raro, un caso aberrante, donde el macho aguijoneaba a la hembra. Fíjense lo que es la foto de aquí. Este es el macho que está a la derecha, la cola totalmente extendida, y aquí estaría aguijoneando a la hembra que está ubicada aquí a la izquierda. Lo mismo aquí, el macho ubicado a la derecha. Aquí se nota mejor la vesícula y el aguijón que penetra una parte de la hembra, y la hembra no adopta, en ninguno de los dos casos lo pueden ver en la foto, una posición defensiva o agresiva frente a este aguijonazo por parte del macho. Pensamos que se trataba de un caso aberrante, un caso donde el macho, por algún motivo determinado, había intentado matar a la hembra para alimentarse. Pero después vimos que se repite en muchas especies de los escorpiones de aquí de Uruguay, y buscando bibliografía, como vamos a ver a posteriori, también perdón, en especies de otros países. Aquí vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver ese comportamiento. Esta es una especie uruguaya llamada Tribun Hurley, bastante común en la zona sur del Uruguay, fundamentalmente en los departamentos de Canelones, Maldonado, Rocha y algo de La Valleja. Aquí vemos, recuerden que no son videos de Marcelo, son míos. Aquí vemos el aguijón, la cola y el aguijón dentro de lo que es la hembra. Realmente nos llamó mucho la atención. Les repito, pensábamos que era algo agresivo. Fíjense en cómo las estructuras sensitivas que están debajo del cuerpo del macho, que se llaman pectinas o peines, están en movimiento, como sensando el entorno, tratando de obtener información de lo que está sucediendo. Y la hembra no adoptaba una posición agresiva, porque una vez que el aguijonazo ocurre, nosotros pensamos que a lo mejor automáticamente el comportamiento de la hembra iba a ser tratar de defenderse. La hembra en ningún momento toma una posición agresiva. Se mantiene quieta, este comportamiento dura varios minutos, y una vez que termina, una vez que el macho retira el aguijón, como vemos aquí está la vesícula, aquí está el aguijón, vamos a ver un poquitito más adelante que la hembra sigue, continúa con la danza sin ningún tipo de problemas, lo cual nos llamó mucho la atención. Fíjense ahora, el macho va a retomar ese paseo o danza como les comentábamos, siempre él tomando por las pinzas a la hembra, y van a ver que la hembra lo sigue caminando perfectamente, sin ningún tipo de injuria. No hemos visto que exista la segregación de hemolinfa por parte de la hembra en el lugar donde fue aguijoneado. ¿Sí?
Este comportamiento nos llamó muchísimo la atención, es un comportamiento realmente muy llamativo, ¿no? Y estudiando las otras especies de escorpiones que hay aquí en Uruguay, también observamos que ese comportamiento ocurre en distintas partes del cuerpo, pero ocurre. Aquí tenemos un video donde lo vamos a ver en otra especie, en una especie que está introducida en nuestro país, es una especie de origen europeo, su nombre es Euscorpius flavicaudis, por ahora está restringida solamente al departamento de Montevideo y vino probablemente en el traslado de mercaderías desde Europa a nuestro país. Aquí está el macho, fíjense cómo él arquea la cola y clava nuevamente el aguijón, esta vez en una de las pinzas de la hembra. Lo que sí hemos observado es que estos comportamientos ocurren siempre en el mismo lugar. O sea, en este caso de Scorpio flavicaudis, el macho va a aguijonear siempre el mismo lugar de la pinza, ya sea del pedipalpo izquierdo o del pedipalpo derecho, pero siempre en el mismo lugar. Y lo mismo ocurre con el resto de las especies que hemos estudiado, ¿no? Entonces, ¿qué es este comportamiento? ¿Qué es esto que estamos viendo? Revisando la bibliografía, observamos que podría ser un tipo de cortejo, una forma de cortejo que utiliza la comunicación química, posiblemente a través de la transmisión de sustancias químicas, como puede ser un veneno, entre ambos sexos. Podría ser un comportamiento coercitivo, algunos autores sostienen esa hipótesis, haciendo que, planteando que el macho es capaz de coercionar, envenenando en parte a la hembra para poderla obligar a continuar con la copla. Sinceramente, no lo tenemos en claro, pero le vamos a mostrar, y por eso viene lo de alerta de spoiler, que es lo que hemos averiguado hasta el momento. Hace algunos años, haciendo una experiencia con esta especie que le comentaba que era introducida, también observamos esto. La hembra está a la derecha y el macho a la izquierda. Como vimos hoy, como sucede siempre en los escorpiones, si no lo tocan, no lo saben. Miren el comportamiento de la hembra que está a la derecha. Esos movimientos rápidos de pinzas, de pedipalpos, que parece que fueran cachetazos, hace que el macho, que en este caso quizás tenga un poquito más de tamaño que la hembra, y lo que sí tiene, como sucede en muchas de las especies, es espinas mucho más robustas, evolutivamente preparadas para poder agarrar a la hembra, y la hembra es capaz de rechazarlo sin ningún tipo de problema. O sea que el macho pueda siempre encontrarse con una hembra y copular con ella es algo que está un poco por lo menos en duda. Lo otro es esto. Esta es una foto de Botrytis bonariensis, quizás el escorpión más grande que hay en nuestro país, es el más común de todos, mide unos 4 o 5 centímetros de cuerpo. Y yo, si bien justo el brillo de la cámara dio ahí, quisiera que ustedes prestaran atención donde está esta flecha. Y aquí, esta es la vesícula, por supuesto, aquí está el aguijón, y fíjense que el aguijón entra completamente en el cuerpo de la hembra, pero no la lastima. Entra en unas estructuras que son las pleuras y la recorre a lo largo. No parece haber un real aguijonazo, un pinchazo por parte del macho sobre la hembra. Esto nos llamó mucho la atención, porque lo que decía la bibliografía era otra cosa, era que realmente había una injuria sobre lo que es una lastimada, un herir a la hembra por parte del macho. Y esto no parece ser así. Entonces, hace algunos años, una investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, Patricia Carrera, tuvo la brillante idea de cortar el aguijón de los machos. Sé que suena un poco cruel, pero es una forma de estar 100% seguro de que ese comportamiento no va a suceder. ¿Sí? Y al hacerlo, se planteó la idea de que si estos bichos eran capaces o no de copular. ¿Sí? Si esta unidad comportamental, que es el pinchazo sexual, ocurría, y si ocurría se generaba la cópula, y si al estar impedidos de poder realizarlas, la cópula no ocurría. Pues bien, ella demostró que los machos son capaces de copular aún sin el comportamiento del aguijonazo sexual, del pinchazo sexual. Los machos son capaces tienen la plasticidad de realizar en mayor medida otras unidades de comportamiento que permiten posiblemente a la hembra evaluar la calidad del macho
aunque estén impedidos realizar el pinchazo sexual. ¿Sí? Entonces, eso de la hipótesis de la coerción ya queda un poquitito más en riesgo, ya no sería tan así. Lo que vimos, que le mostré recién, de ese aguijonazo que no parece ser aguijonazo porque no lastima a la hembra, sino que puede ser una unidad de comportamiento que haya tenido otro origen y que evolutivamente pasó a tener este otro sentido, parecería no apoyar eso. Pero, sin embargo, recientemente, en 2021, un trabajo muy nuevo publicado en el Journal of Ethnology por parte de unos investigadores de México, no solamente en esta especie, perdón, que está ahí arriba a la derecha, que se llama Megacornus gernixi o algo así, es el nombre específico, no lo recuerdo bien. Esta especie, ellos observaron dos cosas importantísimas. La primera es que durante la unidad comportamental del pinchazo sexual hay perforación de la cutícula, hay una herida por parte del macho hacia la hembra y hay transferencia de sustancias del macho a la hembra, lo que nosotros reconocemos como el veneno. Además, al estudiar la composición de esa transferencia, de esa sustancia, de ese veneno, ellos observaron que existen diferencias en el veneno que poseen los machos y el veneno que poseen las hembras, lo cual habla de un dimorfismo sexual, de una composición sexual dismórfica en cuanto a la composición del veneno. Esto claramente apoya lo que otros investigadores sostenían en relación a la coerción o por lo menos esa comunicación entre macho y hembra distinta a la que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? Bien, sabemos que el cortejo parece iniciarse luego del contacto entre ambas especies, entre ambos sexos, entre el macho y la hembra. Esto sugiere la posibilidad de que existan sustancias químicas de contacto, el canal químico y el canal táctil podrían estar actuando al mismo tiempo, que permitan el reconocimiento a nivel de especie, a nivel de que están hablando de la misma especie, y también a nivel de la receptividad, tanto del macho como de la hembra. Una cosa que sí podemos afirmar, al menos con las especies uruguayas, es que a lo largo de ese paseo o danza que hacen los dos tomados de las pinzas, como vemos en la foto de arriba a la izquierda, existe probablemente una relación entre ambos sexos de uno y el otro, y la hembra no juega un rol pasivo en todo esto. Esta es una cosa importante a resaltar porque la bibliografía, por lo general, fundamentalmente de unos años hacia atrás, habla de que el rol que la hembra tiene sería un rol pasivo donde el macho camina y lleva a la hembra por distintas partes del sustrato. Y eso no es así. Donde la hembra detecte que si el macho quiere ingresar a algún lugar que puede ser dañino para ella, la hembra es capaz de frenar la danza y tomar ella la iniciativa y el macho seguirla, siempre tomado de las pinzas, a ella. O sea que el rol de la hembra pasiva no ocurre en las especies, por lo menos en las especies que conocemos de nuestro país. Y con respecto al pinchazo sexual, y estamos en la duda. Claramente hay dos ideas, dos hipótesis de trabajo, ambas tienen apoyo por parte de para una y para la otra. Creemos que es un parte del cortejo, creemos que es una de las señales visibles que claramente podemos llegar a identificar, como veíamos la sacudida de patas en las arañas lobo. Creemos que también es parte de una evaluación mutua, no solamente femenina, y tampoco, en base a los últimos estudios, fundamentalmente podemos descartar que exista algo de coerción. Sí, sí, claro. Me queda una duda. Sí. ¿El veneno de los machos es siempre el mismo o hay una diferencia en la composición? Por ejemplo, Ahí está. yo pensaría de repente que si yo tuviera el veneno, ¿no? Uh-huh. Durante los momentos donde no hay reproducción en el macho, Perfecto. en el momento de la reproducción, uno podría afirmar que ese pinchazo, Uh-huh. No, 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 es correcto lo que es. tenga que ver si hay una expresión de veneno con algo relacionado. Es correcto lo que tú planteas y hay como dos grandes bibliografías, digamos que es así. Por un lado, trabajos hechos por Iseglu y colaboradores hace ya varios años, por allá por el 2003, y posteriormente Arvin y Robbins incluso presentaron una teoría con respecto a todo esto y está fuertemente avalada por
este comportamiento del pinchazo sexual, la coevolución sexual antagonista, ellos plantearon que en las especies que estudiaron habría como dos tipos de veneno al mismo tiempo. O sea, la vesícula de los escorpiones, que es donde está todo el veneno, tiene como distintos saquitos, ¿sí? Y los machos serían capaces de presionar en determinados lugares y eso al salir se mezclaría, como ocurre siempre con cualquier especie de escorpión, y mezclarían distintas composiciones de veneno. ¿Ah? Un veneno que sería el que adormecería a la hembra para poder continuar con la cópula, y el otro veneno que es el normal, digamos así, que utilizan para capturar presas. ¿Tá? Eso es una de las ideas. Lo que dicen ellos, lo que dicen los investigadores mexicanos, con este paper que yo les mostraba del 2021, es distinto. Es que solamente hay un veneno, pero que el veneno que posee el macho es distinto al que poseen las hembras. Yo me imagino este escenario, y acá voy a especular, porque no conozco a la especie. ¿Tá? Si bien es un euscorpide, el escorpión que ellos estudiaron los mexicanos, igual que yo les demostraba que la hembra le daba cachetazos al macho, eh, no lo conozco y el comportamiento nunca lo he visto en detalle, pero me imagino esto. Si ocurre como ocurre con muchas de las especies de escorpiones, las hembras viven más de un periodo reproductivo. ¿Ah? En algunas especies, muchos periodos reproductivos, en otras generalmente 2 o máximo 3. Pero los machos generalmente viven un solo periodo reproductivo. ¿Ah? A mí no me asombraría demasiado que si esto es correcto, si esa hipótesis es realmente así, los machos al madurar, por algún motivo, cambien la composición del veneno o la composición del veneno viene evolucionando, entre comillas, o generándose hasta llegar a esta nueva composición y que esté específicamente relacionada con el comportamiento sexual. Porque los machos cuando son adultos lo único que quieren es reproducirse. Se van a morir. No tiene sentido capturar presas para ellos. Es una pérdida de tiempo. Exacto. Eso ocurre, por ejemplo, en otras arañas. Hay arañas, las grandes arañas megalomorfas, por ejemplo, las tarántulas, viven un solo periodo reproductivo los machos por lo general. Entonces casi ni se alimentan. En las arañas lobos pasa también algo, pero ahí tenemos algunas cosas donde a veces capturan una pequeña presa. ¿Sí? Pero nada que ver con lo que es el comportamiento normal, cuando son juveniles, de captura de presas de forma muy activa, o cuando las hembras, que son siempre las adultas. ¿No? O sea, tenemos esas dos ideas para poder seguir caminando y seguir estudiando. El tema es que las especies uruguayas no hacen eso. Perdón, las especies uruguayas y las que se han estudiado en Argentina. Por lo menos en la familia Botrylida, aparentemente ese comportamiento de herida no se da. Tenemos que estudiarlo mucho más esto en profundidad. Es un campo totalmente interesante, es totalmente nuevo y creo que nos va a dar mucho más conocimiento de lo que tenemos al respecto si seguimos profundizando en él, ¿no? Está muy bueno. ¿No? Por favor. Bueno, entonces, para ir redondeando, como les comentaba, tenemos que evaluar todo esto que estábamos hablando, si es parte del cortejo, el pinchazo sexual, si es una señal realmente visible por parte del cortejo de los machos hacia las hembras, y si no se trata también, como dicen algunos autores, de coerción. Bueno, vamos a pasar para ir terminando al último grupo, que son los opiliones. Los opiliones son bichos. Si ya la diferencia entre lo que son las arañas y lo que son los escorpiones es grande, los escorpiones parecen bichos traídos de Marte. Son bichos increíbles, totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados. En este caso, hay aproximadamente unas 6.500 especies a nivel mundial y en Uruguay están citadas 18, no más que eso, pero les aseguro que eso es totalmente erróneo porque debe haber mucha más diversidad de especies que nosotros todavía no conocemos. ¿Por qué les comentaba que los opiliones son bichos raros? Por esto. En primer lugar, son gregarios. Muchas de las especies que nosotros conocemos son gregarias. ¿Qué implica esto? Que forman grupos. ¿Sí? Si bien hay algunos solitarios, muchas de las especies que hay viven en Uruguay son gregarias, lo cual es completamente distinto a lo que son los escorpiones y las arañas, o la mayoría de las arañas por lo menos. No poseen veneno. Básicamente no capturan presas. Se alimentan fundamentalmente de materia en descomposición y si capturan presas tiene que ser alguna pequeñísima termita, alguna larva de insecto muy pequeño, animales realmente casi microscópicos realmente, porque si no, no capturan. ¿Sí?
Segregan sustancias químicas, como podemos ver en la foto que está en el medio. La voy a marcar aquí con, aquí. Esta es una especie uruguaya, Paramphelio maculatus, que segrega una sustancia, en este caso muy intensa. Nosotros podemos llegar a percibir el olor. Es como el olor del marcador en una pizarra de color blanco, ¿sí? En un pizarrón blanco. Es un olor similar más o menos a ese. Al menos a mí me hace recordar bastante a ese tipo de olor. Como les comentaba anteriormente, forman agrupaciones. Lo que vemos aquí en esta foto es una agrupación en una caverna en Brasil. Toda esta mancha negra que ven son opiliones, ¿sí? Son miles, se calculan cerca de 70.000, si mal no recuerdo el número en esa foto. Aquí a la derecha vemos una foto de una de las especies más icónicas de nuestro país, que es Acanthopachyllus aquaeliatus, comiendo un trozo de pepino, que es básicamente con lo que nos alimentamos en el laboratorio. Y lo que vemos aquí también es Acanthopachyllus, una hembra que ha depositado huevos y que cuida muy firmemente frente a potenciales depredadores e inclusive a otras hembras que son capaces de comerse la puesta de su vecina si la hembra se retira a alimentarse o lo que sea. Y son los únicos arácnidos que tienen cópula directa. Los machos tienen un verdadero órgano intromisor que penetra un orificio genital femenino. Aquí no es como las arañas donde los machos tienen que tener una estructura especializada para contener el esperma que depositan en el sustrato y con esa estructura después levantan, como son los pedipalpos, o como los escorpiones, que tienen que dejar esa estructura que llamamos espermatóforo adosada al sustrato. El macho transfiere el esperma directamente de él hacia el orificio genital femenino. Aquí vamos a ver algunas. Esta es una pareja de Pachyloides torelli, una especie uruguaya también, en este caso es una especie solitaria, ¿sí? Y lo que vemos aquí es, a la izquierda, un macho. Este sería el pene u órgano intromisor, muy delgado, está recubierto por una funda, le llamamos nosotros, una estructura membranosa que lo protege dentro del cuerpo. Y este es el ovipositor, la estructura femenina por la cual va a ingresar el pene y va a hacer la deposición del espermatóforo. Esta foto que vemos aquí tenemos al macho a la izquierda, es esta estructura muy delgada que es introducida en el orificio genital femenino que está aquí en el gonoporo y penetra por el ovipositor. Si ustedes, no sé si se llega a notar, pero esta estructura que vemos por aquí es el pene. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo sucede la cópula con estos bichos? ¿O cómo sucede fundamentalmente lo que hablábamos hoy, el cortejo en estos bichos? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Son animales, como les comentaba, muy pequeños. El dimorfismo sexual en esta especie en particular es prácticamente inexistente, o sea que tenemos que trabajar mucho para poder determinar claramente quién es el macho y quién es la hembra, en el caso de Pachyloides torelli, la especie solitaria que les comentaba. Pero todo comienza cuando el macho toca a una hembra. Aquí vamos a ver a la hembra ubicada aquí. Este es el macho. Como sucede en casi todos los casos, las hembras, de los que hemos visto hasta ahora, las hembras son generalmente un poco más grandes que los machos. Y el macho va a insistir frente a la hembra, tocándolas con sus patas delanteras, tocándolas con sus patas dos. Esta es otra diferencia que tienen los opiliones con el resto de los arácnidos. El segundo par de patas no interviene en la locomoción, cumple fundamentalmente con un rol sensitivo y es muy utilizado tanto en las 1 como las 2, patas 1 y patas 2, durante el cortejo y durante la cópula de transferencia permática. Aquí macho va a volver otra vez sobre la hembra. Para poder hacer esa intromisión que le comentábamos hoy, tienen que adoptar una posición como que le vimos en la foto anterior, con el macho sujetando fuertemente los quelíceros de la hembra, elevándola y quedando en una posición donde el pene puede ser evertido y el opérculo genital de la hembra puede ser alcanzado. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver. El macho sería el que está detrás, ahí sujeta a la hembra, intenta levantarla, ¿sí? Y cuando quedan en posición es cuando se realiza la transferencia espermática. Esto es un lío de patas que realmente que cuesta mucho darse cuenta, fundamentalmente porque son animales pequeños, quizás de un centímetro, centímetro y poco. Pero una vez que eso transcurre durante la transferencia del esperma, el macho tiene un comportamiento muy activo de
roce con el primer par de patas y con el segundo par de patas de distintas partes de lo que es el cuerpo de la hembra. ¿Sí? Aquí, si yo paro la cámara un segundo, aquí más o menos, aquí se ve la estructura de la hembra, el ovipositor, y el pene del macho que es introducido dentro del gonopodro del orificio genital femenino. ¿Sí? Como les comentaba, todo este movimiento de patas habla de un cortejo que se da también durante la transferencia espermática. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver otra especie que se llama Discocyrtus prospicus. Disculpen por los nombres, pero generalmente los arácnidos no tienen nombres comunes. Y donde vamos a ver algo bastante interesante. Y quizás los tengamos que ver más de una vez porque es muy bueno, muy lindo de verlo. Van a ver aquí al macho, esta es la hembra, el macho ya lo ha tocado un par de veces con patas 2, no hay nada que nos recuerde que el macho está cortejando a la hembra, hasta que de repente observamos que el macho levanta un poco su cuerpo y les pido por favor que presten atención aquí, a esta zona. Ahí van a observar un movimiento de algo que parece salir del macho y que la hembra parece reconocer. Lo que sale del macho es el pene, es la estructura intromisora. Aquí el macho es capaz de vertir el pene antes de la cópula. Y la hembra, utilizando esas patas 2 que les comentaba hoy, y probablemente sensando lo que lo rodea, es capaz de detectar que el macho, entre comillas, la está cortejando. En este caso no lo hizo muy bien y la hembra no quiere saber absolutamente nada con el macho. De nuevo, si la hembra no quiere copular, la pareja no va a copular. La hembra tiene muchas formas, como por ejemplo esta que vemos ahora, donde baja la parte delantera del cuerpo o puede apoyar todo su cuerpo sobre el sustrato y evitar de esa forma que el macho, por más que pudiera ser un poco más grande que la hembra o más o menos igual de tamaño, sea capaz de sujetarla y elevarla para adoptar la posición donde realmente puede llevar a cabo la transferencia espermática. Lo voy a poner desde el principio para poder ver de nuevo ese, entre comillas, diálogo que hay entre ellos. Si bien se han tocado con sus patas 2, está la pata 2 de la hembra que está apuntando hasta donde está el macho, la pata 2 izquierda. Fíjense aquí debajo, van a ver una estructura muy delgada. Tenemos que filmarlo con luz roja, esto por eso no se ve demasiado bien, como consecuencia de que la luz no es la mejor, pero si no afectaríamos el comportamiento de los animales. Los arácnidos no son capaces de detectar la luz roja. Y fíjense aquí cómo hay un movimiento donde sale, se guarda, ¿sí? Y la hembra parece girar nuevamente hacia él, ahí el macho redobla la apuesta y vierte más el pene, fíjense que casi está hasta esta distancia, ahí yo le arreo el zoom nuevamente de la máquina, como de costumbre, en mi ansia de poder ver más de cerca, y el macho aquí se equivoca y trata automáticamente, ven que hay un movimiento de los pedipalpos que tiene muchas espinas, de sujetar a la hembra y la hembra la dejó. Hoy no. Y por más que lo intente, por más que quiera forzarla, es imposible. Por último, vamos a ver un video también donde vemos lo mismo en una especie que está siendo estudiada en este momento, que está estudiando Alexander Lemos, que es Acanthopathilus aculeatus. En este caso, los machos son bastante más grandes y tienen un dimorfismo sexual muy marcado, con espinas en las últimas pares de patas, fundamentalmente las coxas, muy grandes. Vamos a ver qué vemos aquí. Aquí el comportamiento se parece más al de Bachyloides torelli, al de la primera especie que vimos. El macho se encuentra con una hembra, la va a tocar fundamentalmente primero con patas 1, con patas 2, pero la hembra se mantiene en esa posición, ella está trepada en el recipiente donde estuvimos haciendo la experiencia, si bien posiciona sus patas hacia atrás, el macho extiende sus pedipalpos que están fuertemente armados con grandes espinas e intenta sujetarlo. Y en este caso la hembra no parece aceptar esa sujeción y la cópula no ocurre. Pero el macho vuelve a insistir, ahora lo vamos a ver, fíjense en los pedipalpos, cómo los extiende, parece un movimiento casi como brusco, como intentar
clavarle los pedipalpos, sigue tocando con sus patas 1 y patas 2 a la hembra, hasta que finalmente parece lograr sujetarla y ahí se incrementa el toque con patas, las patas son mucho más rápidos, el toque con patas es mucho más rápido, la hembra no parece oponer resistencia como la que vimos anteriormente, ella misma también empieza a mover sus quelíceros, que es lo que va a tener que sujetar el macho para poder adoptar la posición finalmente para la cópula. Y durante todo este proceso el macho y la hembra mueven sus quelíceros, mueven sus patas, se tocan mutuamente hasta que el macho logra sujetar a la hembra quelícero contra quelícero y va a buscar esa posición de cópula para poder hacer la intromisión del pene y realizar la transferencia espermática. Aquí, nuevamente, como les comentaba en el caso de los escorpiones, es muy difícil encontrar unidades que sean claramente visibles con respecto al cortejo, porque muchas veces esos comportamientos, cuando estiran los pedipalpos e intentan sujetar a la hembra, ocurre también cuando a veces están comiendo. Entonces es realmente muy difícil. No es como en el caso de las arañas, donde claramente veíamos a los machos realizar distintos comportamientos que están relacionados con lo sexual. Entonces, nuevamente, aquí las hembras, al igual que lo que vimos con los escorpiones, no mantienen un rol sumiso ni pasivo. Si la hembra no acepta el cortejo por parte del macho, como vimos en el caso del segundo video, la cópula no ocurre. Las hembras son capaces de adoptar distintas posiciones, bajar su cuerpo, apoyar todo su cuerpo sobre el sustrato e incluso defenderse con sus patas, con el último par de patas para rechazar a los machos y no aceptar las cópulas. ¿Sí? ¿Qué canales de comunicación estarían involucrados durante el cortejo? Y por lo que sabemos ahora es el quimio táctil o el químico. ¿Por qué? Porque lo que vemos en Disco Cirtus, por ejemplo, es que al evertir el pene, la hembra responde generalmente a esa eversión del pene. Por lo cual podría haber alguna sustancia asociada que hace que la hembra reconozca a un macho que la está cortejando. Debemos profundizar muchísimo esto, no sabemos prácticamente nada a este respecto, pero es muy probable que existan distintos tipos de feromonas volátiles que la hembra es capaz de reconocer, tanto porque son emitidas por el macho al divertir el pene, como la hembra al estar receptiva a una cópula cuando el macho es capaz de acercarse a ella y previo a tocarla con sus patas. No sabemos si este tipo de feromonas, si realmente existen, aunque parece que sí, funcionan igual en aquellas especies que formen grupos, que son gregarias, y en aquellas especies que son solitarias. El escenario que nosotros pensamos es que las especies que son gregarias, como por ejemplo es el caso de Acanthopatylus aquaeleatus, no tendría mucho sentido llamar a hembras a una mayor distancia para que se acercaran, porque los grupos se forman, durante el día se mantienen en un lugar refugiado, como puede ser debajo de una piedra, debajo de un tronco, debajo de la hojarasca, y durante la noche, cuando se va la luz, ellas comienzan su periodo de actividad, que significa salir a forrajear y en el caso de que haya machos y hembras en periodo reproductivo, reproducirse. ¿Sí? Entonces, posibilidad de que macho y hembra se encuentren hay muchas, porque esas agrupaciones, esas formaciones de grupos no parecen ser permanentes. ¿Sí? Por lo menos en el caso de los Acanthopatylus aquaeleatus estamos casi seguros que las formaciones son casuales. El macho y la hembra salen, forrajean, se encuentran con otro grupo de bichos, se refugian en un determinado lugar y pueden no volver a encontrarse durante mucho tiempo a pesar de haber copulado a unos días atrás. Y el cortejo no parece estar limitado, como vimos en el caso de los escorpiones, a la etapa previa a la cópula, sino que ocurre durante el transcurso de todo lo que es la transferencia espermática. Ese toque de patas 1 y de patas 2, esos roces de patas 1 y de patas 2, claramente podrían estar relacionados con un cortejo copulatorio. Estudios al respecto están siendo llevados adelante por Estefanía Stanley en Paquilodes Torelli y pronto vamos a tener más información al respecto de ellos. Lo importante es que les quería dejar como mensaje es que el comportamiento de cortejo no se restringe aparentemente en ninguno de los grupos de animales que estamos estudiando a la etapa previa a la cópula, sino que ocurre después y cumple un rol mucho más importante del que nosotros pensábamos inicialmente. Bueno, les agradezco mucho su atención, les pido disculpas por los problemas técnicos que tuvimos al principio y bueno, por lo menos por el chat quedo a la orden por cualquier pregunta o dudas que tengan. Muchas gracias.
Pero bueno. A ver. Eso es un. Cerramos. A ver, ¿cómo es esto de la tecnología? Porque acá. ¿Viste donde dice chat? Ah, Pero yo, acá. ¿Y dónde está? Sí, Acá, sí. chat. Acá. Acá. ¿viste? Bien. Vos ves Está, muchos perfecto. mensajes, yo no veo eso. Ahí va. ¿Cómo hay que subir o no? ¿Estás bien ahí? Sí, ahí veo. Empieza, pero mirá que andamos para arriba, ¿Va para arriba? Ah, porque creo que arranca ahí. bueno, bien. Eso es todo, gracias. Sí, se escucha bien. Buenas tardes, Carlos. Se escucha No, yo no perfecto, lo sale veo. de lujo. Gracias, Santiago. Mauricio, todo bárbaro, bien, se escucha. Santiago, excelente. Bien. González, chat, muy buena charla, excelente, Carlitos. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Perfecto. Bien. Quedo por acá si hay alguna pregunta o algo. Desde Rivera. Bueno, muchas gracias, desde Rivera. Mirá qué bueno. Saludo a la gente de Rivera. Este muchacho que yo les comentaba hoy que se llama Alexander Lemos, es de allá de Rivera, y está trabajando muy bien en el comportamiento sexual de la Cantopaquilos, de la opinión, este último video que vimos. Gracias, Pau. Gracias por escuchar. Yo no vi bien cómo se veía y eso, pero. No, se veía bárbaro. ¿Sí? Sí, ¿Los sí, videos sí. bien también? Sí, sí. Está. Bueno, Solo eso que no ves, pasa. acá no aparecen todos estos cositos. No me aparecen. Bárbaro. Sí, claro, pues yo me tenía que ir guiando por esas cositas, pero. Bien. Pero sí se ve, sorry. Bueno, eso es lo más importante. Que se haya entendido, que hayamos podido. Carlitos, ¿alguna vez viste que la hembra se resistiera, al menos al principio, del sexual sting o algo así? No recuerdo casos donde la hembra resista o intente evitar el aguijonazo. Es más, hay una unidad comportamental que realiza el macho, que no la comenté porque si no se nos iría la charla muy larga, que es que el macho roza con el aguijón distintas partes del cuerpo de la hembra, que tiene diferencias con esto del aguijonazo. No es lo mismo, pero se parecen. Y en ninguno de los casos he visto que la hembra intente evitar el aguijonazo. Yo creo que necesitamos poner más atención y analizarlo más en profundidad, el momento tanto previo como posterior a ese aguijonazo. Pero no he visto, no tengo referencia de haber visto que la hembra intentara resistirse al aguijonazo por parte del macho. Y les repito, en las especies que yo he trabajado nunca he visto que se secrete ninguna sustancia posteriormente a ese aguijonazo. O sea, que pudiera haber alguna lesión por parte del macho hacia la hembra que se agregara, por ejemplo, hemolinfo. Nunca lo hemos visto eso. Pero tenemos que estudiar muchísimo. Este trabajo nuevo que yo les comentaba de los mexicanos plantea un montón de preguntas nuevas que está muy bueno profundizar en el estudio de este comportamiento. Gracias a ti, Selva, mi amor. ¿Qué? Ah, gracias, Mariela. Claro, veía tu número, por eso no sabía quién era. Pero gracias, Mariela, gracias. Muy amable. Bueno, ¿Qué de necesito? ¿tú crees? No, ¿No? yo tenía, no te lo Yo hablaste algo sí mucho. quiero tomar algo. Sí. Porque vos sabés que yo le dije a Martín, bueno, prepara todo, un tecito, algo, porque hace mucho frío. Yo pensé que te estaba pronto, pero no sé cómo son los hombres. Igual que te digo.
Vos sabés que iba a traer el mate, llame el mate. No, Y y no te después dije, dije de poner agua, claro, porque sí, Carlitos estaba. dije, no, no voy a traer el termo del mate, digo, porque me Bueno, yo parecía le pongo como... azúcar. Si vos, pero Sí, tenés sí, que sí, ir no hay ahí. problema. Próxima, Está. termo y mate, seguro. Claro, yo pensé, digo, pero después digo, con esto de la pandemia yo no llevo el mate. Para, yo acá tomo. Porque estuve hasta las 3 de la tarde acá y Claro. estoy despierto, pues, Sí. ¿qué dice la gente? Creo que ahí. No sé cuántas personas había. ¿Había gente? ¿Ya cortaron? No. No, o sea que todo eso se Sí. está escuchando. 30 y Bueno. bienvenida. Pero justo estaba ¿cómo se llama? La... Ah, que estamos atentos. Gracias, Santiago. Te podés ver. Ah, cierto. Corre- Tengo corre tantas la cosas en la vida. Te podrás imaginar que... Apenas entiendo el Zoom, te podrás Me imaginar. voy a presentar, mi nombre es Paula, soy la directora acá del Museo Torres de la Llosa. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, a mí me encantó la charlita, así que bueno, los esperamos para las próximas. Buenísimo. La próxima era tuya, ¿no, amor? Era Creo de que sí. Macarena, sobre... Va a estar muy bueno. Va a estar muy buena. Hice una alerta de spoiler ahí, pero quédense tranquilo que ella va a profundizar mucho más en el tema. Muy bien. No, yo creo que ya podemos ir cerrando ahí. Tengo que parar la grabadora, ¿no? Ah, sí. Esto. Detener. ¿Qué pasó? ¿Tiene? Detener. Tiene Ay, vida. qué pecado. Como decía Millones. Bueno. Como que no quiere.